o están mal planteadas, ¿ya? Entonces tiene que haber siempre algún defecto que pueda tener en alguna presentación, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en una ciencia familiar. Nos pueden plantear 2.000 bolivianos. Entonces yo presento en la audiencia excepciones. Pero en estas excepciones tengo que observar qué estoy observando. ¿Cuál es la falencia que existe dentro de esa demanda? Entonces, sí o sí, tengo que encontrar. Y para esto existen clasificación. Las clasificaciones están dadas en excepciones de fondo. Las excepciones de fondo buscan defectos en derecho sustantivo, que son alegados. ¿De acuerdo? Esto significa qué defectos tiene de fondo, qué no ha aplicado la ley, por qué no se ha aplicado esta norma. Este sustantivo alegado es lo que se ha realizado en la escritura para luego materializar el memorial. ¿De acuerdo? Porque cuando nosotros realizamos un sustantivo alegado, primeramente, ¿qué realizamos? ¿Realizamos el memorial o hacemos la escritura? A ver, ¿qué creen? Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Ay, Eusebia, un favorcito, por favor, doña Eusebita, ¿cuándo vas a venir a La Paz para poder, ya ha salido de la apelación, ese resultado que hemos hecho a la audiencia, ya ha salido. Y ahora, ya, ¿cuándo vas a venir a La Paz? Dime para poder encontrarnos y me lo tienes que firmar. Hacemos lo siguiente. Este es tu número, ¿no ves? Te voy a llamarte, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, doña Eusebia. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿Hacemos la escritura o hacemos memoria? A ver, por favor, distingamos. Doctor, primero se hace la escritura. Muy bien, ¿por qué? Está bien, está muy bien, pero ¿por qué? Está bien, muy bien. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Está bien. Primeramente la escritura. Excelente, excelente. Muy bien. Cuidado como los de la noche. Lo mismo es pues escritura que memorial. Es lo mismo. Escritura y memorial. Según los de la noche, no hay ninguna diferencia. Pero ahora, ¿qué? Yo lo veo diferencia. Harto. Porque para mí, con todo respeto y ante todo ustedes, me dejo entender que, bueno, no hay la materia de filosofía jurídica, porque es una materia muy excelente, y ahí un poquito nos enseñan lo que es precisamente la valoración que puedan tener acerca, ¿ya? De cómo se estructura nuestras normas jurídicas y además cómo nosotros realizamos diferentes demandas en materia civil, social y penal. No es lo mismo la misma redacción de cada una. Cada una
tiene su propia redacción y en ella se tiene que realizar redacciones, interpretaciones. Por eso es la filosofía, el saber, la sabiduría, ¿no? Eso es más que todo, se ve cómo se maquilla un memorial, porque hay que saber maquillarla, hay que saberla bien presentar con términos adecuados, buena redacción. Eso es lo más fundamental, ¿no? Una buena redacción. Lamentablemente le sacaron, pues, no sé por qué será, ahora si no me equivoco, se lleva en segundo año filosofía, ¿no crees? Sociología y filosofía. Para mí, bueno, no debería ser así, porque una cosa es la sociología jurídica y otra cosa es lo que es la filosofía jurídica, muy diferente. Dentro de la filosofía jurídica que yo llevé con el doctor Mamerto Álvarez Cornejo, por ejemplo, ahí nos ha enseñado a hacer una diferencia entre lo que es el escrito y lo que es el memorial. Así también, recuerdo bien, cómo nos ha enseñado una validez de la información del cliente. ¿Cómo se debe conocer la información pertinente? ¿Cuál es el uso de trabajo del cuaderno? ¿Cuál es la información complementaria? ¿Cómo se valora jurídicamente los hechos determinantes sobre la naturaleza de accionar a seguir? ¿No? Al menos tengo entendido sobre las valoraciones de los elementos culturales del derecho. Eso es lo que nos enseña la filosofía jurídica. Y ahí, precisamente, distinguimos entre lo que es un escrito y lo que es un memorial. Por eso también quiero preguntarles a ustedes, ¿será lo mismo un escrito y memorial? ¿Qué creen? A ver, ¿será lo mismo No, un doctor. escrito? Y perdón, ¿por qué les digo esto? Hay una compañera me dijo, no, está bien, pero en cambio los de la noche, bueno, perdón, yo respeto las opiniones, pero la compañera dice, no, es lo mismo. Yo no sé por qué pregunta eso, porque es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre memorial y escritura, es pues lo mismo. Yo digo, bueno, ni modo, pues hay que decirle, pero para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Hay mucha diferenciación entre lo que es el escrito y lo que es el memorial, ¿no? Ahora ustedes quiero que me saquen de mi ignorancia, mil disculpas, con todo respeto. ¿Será lo mismo? La compañera dice, no. ¿Qué opinan ustedes, distinguidos universitarios? A ver, ¿qué sería? Vamos. Y a ese punto vamos a llegar. Doctor, Dime, distinguido Oscar, nadie quiere participar, creo, doctor. ese es el problema. Ese es el problema. Eso no me gusta del virtual. Eso no Eso me... es, En cambio, cuando es presencial, yo pregunto, a ver, dígame usted, ya señalo nomás ya. Pues. Ahí ya no se escapa nadie. así es, ¿No? doctor, no, no. Tal vez más podríamos diferenciarlo porque un memorial sería una redacción de un asunto, ¿no? Como estamos avanzando en
el proceso orgánico, ahí inicia la acción jurídica, Muy ¿no? Es bien, lo más importante. muy Pero en bien. caso del escrito es más, tal vez yo estoy equivocado, más en la sintaxis, en la entonación de la escritura. Entonces ahí se sabe, ¿no? Que muy importante, yo también valoro, ¿no? Tu opinión porque filosofía es muy importante ahí. Antes parece que había en la UMSA filosofía y letras, entonces Muy bien, ahí Edward. es muy importante, ¿no? Eso, Espera, cómo desenvolvernos en la redacción. Entonces, así, ese aprendizaje que hemos logrado en filosofía, podríamos aplicarla en el sistema jurídico, así para poder tener fundamentos y a la vez buena redacción, interpretarlo también las normas, que es muy importante, doctor. muy bien. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se da. ¿Por qué? Para eso nos sirve. Para no estar fallando. Para nuestra redacción. Constantemente nosotros tenemos que tener una redacción, Dios mío, muy adecuada para poder fundamentar y expresarnos. Eso es lo que estamos buscando. En cuanto a la escritura, es cuando nosotros realizamos, sea en computadora o en máquina de escribir, aquellos signos gráficos, ¿no? Por ejemplo, nuestro cliente viene, ya, nos cuenta todo lo que ha sucedido o todo lo que tiene que realizarse. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le escuchamos y al mismo tiempo nos está transmitiendo ella o él toda una información del suceso. Y nosotros hacemos ese tipo de escritura. ¿Ya? La escritura. Una vez que realizamos la escritura, empezamos a ver, ya, a poder seleccionar qué nos sirve y qué no nos sirve. Puede que nosotros hemos realizado taipeteado, como decimos vulgarmente, y disculpen el término, puede ser 20 hojas, un cuento, o nos has narrado, ha habido una narración. Pero de ahí no vamos a colocarle todo, no. Tenemos que saber valorar cuál es lo que nos pueda obtener y qué no nos puede obtener. En síntesis, leemos, interpretamos y hacemos todo lo más algo sintético, ¿no? Para poder realizar. Lo maquillamos, bonito, adecuado. Eso es lo que pasa con las distinguidas hermanas del campo. Sabemos muy bien que la hermana del campo no se puede expresar con términos muy adecuados, ¿no? Y eso pasa. Por ejemplo, hay un término que a veces siempre escucho, aiga. Entonces, no le puedo, pues, eso, no puedo transmitir en el escrito eso, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo por qué colocar ese término. ¿Qué haya hecho? ¿Qué realizaría? Entonces ya es diferente, ¿no? Entonces no podemos colocarla. Y tenemos que saber entender. Para eso nos sirve la escritura. Para eso es la escritura. Cuando nosotros hacemos el taipeteo, ¿no? Y eso es lo que se lleva en filosofía jurídica. Validez, valoración jurídica en la creación del derecho.
referente a una creación del legislador. Es muy diferente. Las expresiones serán diferentes. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener una estructura de la norma del derecho. ¿Para qué? Para poder valorar todos los aspectos de la teoría pura. Y eso aplicamos de Hans Kelsen. Entonces, esos aspectos nos sirven precisamente en la escritura. Ah, pero ¿y cuándo va a ser memorial? Ah, ¿cuándo va a ser? Cuando ya esté fundamentada bien. Nos ha contado hasta ahí su función de nuestro cliente. Nos ha hecho una narración, hasta ahí sí su función. Ahora al abogado es el que le toca maquillar, fundamental jurídicamente, con sentencias constitucionales, auto supremo, ya es otra cosa. Una vez obtenido todo esto, lo que determina la ley, según el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal, establece claramente requisitos. Lo maquillamos, lo ponemos y le imprimimos. Una vez impresa, recién lo firmamos nuestro cliente, el abogado, es memorial. Eso es el memorial, donde tiene que ser llevada y presentada en un tribunal, en un juzgado, ante una autoridad. Entonces, dense cuenta, no es igualito o es igualito. ¿Será lo mismo ahora escritura y memorial? Para mí no. ¿O creen que es lo mismo? A ver, vamos. Opinemos, por favor. Y eso es lo que vamos a... Dime, niñita, dime, por favor, distinguirá. Tengo una duda. ¿Qué pasaría si nos llegara un cliente que pues habla otro idioma? Sí, ahí está el detalle, porque yo tengo esa dificultad mucho, 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 y bastante, a veces lloro. Lloro por pena, lloro porque yo tampoco, y eso es lo que sufro, o yo sufría mucho, mucho sufría cuando estuve en el Canal 4. Más venía gente pobre y del campo, y hablaba idioma aymara, que es una belleza, ese idioma. Pero yo no hablo aymara, no entiendo aymara. No porque quiera, porque no soy de La Paz. Entonces uno sufre. Por eso también antes no me soltaba mucho de la Inés. Inés, por favor. Pero entonces tradúcemelo. Ya me hablaba, entonces yo rápido tenía que escribir, pues. Otra persona, tal vez ahí venía una señora, por favor, tradúzcamelo, no la entiendo. Pero no sé, cada rato a diferentes personas. Es muy importante. En vez que llevemos algunas materias estúpidas, discúlpeme. Aymara 1, Aymara 2, Aymara 3, Aymara 4, Aymara 5. Deberíamos llevar. Deberíamos llevar. Y saber bien en quinto año. Bien. El Aymara. Bien. Yo algunas cosas aprendo. Camisara, Jiwari, que más hay. Kumash Utima, apellido Nasti. Entonces, ¿por qué? Porque uno Kunas sutimah, necesita. doctor. Perdón. Sutimah kunas. Kamsata tasa. ¿Y por qué dicen Kumash Utima? ¿Qué es? ¿Cuál es tu nombre? Ese es, ¿no ves? ¿Ya? Sí. Apellido Nastis, ¿no ves? Apellido Masti. Ya ves, no puedo, ¿ves? Interrogaciones. Ya ves, eso es, ¿ves? No es lo mismo. Y más sutil en quechua. Huanacochi, ¿no ves? Entonces, es muy diferente. Tieco y Chaisitupi. Entonces, yo sé lo que se siente. Y eso lo he aprendido, no he entrado en ninguna escuela. Mis abuelitos tenían mina, es decir, en el Cerro Rico. Y venían los peones, que llamamos. Entonces, hablaban en quechua, yo aprendía. Entonces, se aprende. Cuando sabes que una persona se aprende,
Se aprende, queramos o no queramos, se aprende. Ya, pero tienes que ser constante con una persona que te hable. Se te clava. Es como el argentino. Cuando vamos a la Argentina, chucho loco, pero nene. Entonces, ¿cómo se apega? O cuando vamos a Santa Cruz, loco. No. Es muy difícil. No es porque uno quiere imitar. No se aprende, se aprende. Queramos o no queramos, se aprende. Yo algunas cositas, no, sí, por ejemplo, Waliki. Entonces, ahí, juntarse, por ejemplo, sentarse, sé que es sentarte sin juntarse, ¿no ve? Ya ven, no, no es porque yo no pueda, porque no estoy acostumbrado. En cambio, otros lo hablan más bonito, juntarse, ¿cómo es? A ver, dígamelo, juntarse o sentate, a ver. Contasim. Ahí Con está, O. muy diferente que de mí. Entonces, te das cuenta, es muy diferente que yo hablo. No, es igual. Hay que saber. Y para eso tenemos que tener sí o sí, por lo menos en la oficina, uno que domine Aymara, que sepa Aymara. Y eso pasa hasta en las audiencias. Yo recuerdo de Pucarani más adentro, hemos ido en una reconstrucción y era pura Aymara. Mi cliente sabía bien. Y el fiscal le pregunta, por favor, voy a nombrar un traductor de la contraparte de mí. El señor, ¿usted sabe? Sí, yo sé Aymara ya. Habla Aymara, pero a veces están sacando a favor de la otra parte. Y el fiscal dice, un ratito, voy a cortar. No, usted no se puede parcializar. Usted, yo también sé Aymara. ¿Y por qué está haciendo? Y yo digo, pero doctor, no me he querido aquí sacar cara por la otra parte, pero claro, va a sacar cara porque sus familiares. No, ya, voy a nombrar al investigador, ya, al policía. El policía ha sido el traductor. Y después me comenta, este bandido quiere sacar. No, yo no entiendo. Yo no entendía Aymara. Pero si entendía, ya podía ahí pelearme. Ya, entonces, mucho cuidado. En ese aspecto hay que saber bien. Mucho cuidado. Y eso es lo que tenemos que entender. No hacernos, no porque uno quiere, porque sí o sí es muy importante los idiomas. Es demasiado importante. Al menos en nuestro sector, el Aymara. El Aymara es lo más valioso, lo más fundamental, porque a veces se da. Y lamentablemente, una mayor parte de los jueces, fiscales, no porque quieran, algunos no lo entienden, no hablan. ¿No? Por ejemplo, conozco a la doctora Vanessa, es de la zona sur, vive en la zona sur, pero trabaja en el alto. No está ni atrás ni adelante. Los dos no sabemos ahora qué hacer. Ya, pues, alguien nos agarre porque nos van a tomar el pelo, y verdades. Nos hemos agarrado. Usted, señor, sí, todo lo que hable, por favor, me traduce. Ya, pues yo también escuchando, nos los traducían. Entonces, es importante. ¿Ya? Entonces, el idioma, como la compañera menciona, ¿qué pasaría? Igual. Y eso es lo que yo tenía dificultad cuando venía. Entonces, es muy necesario. No quedamos lo que quedamos. A ver si alguien nos enseña bien a Aymara. Deberíamos exigir más bien que nos den clases presenciales de Aymara, ¿no? Ya, entonces la escritura y el memorial no son iguales. No son iguales. La escritura son signos gráficos que nos transmiten nuestros clientes para nosotros realizarla ya sea en la computadora o en la máquina de escribir. ¿De acuerdo? Y para ello, siempre en este aspecto, cuando hablamos de la excepción de fondo, busca defectos en el derecho sustantivo alegado. ¿A qué se refiere los alegados? A lo que han fundamentado. Cuando nosotros leemos, ya, puede que algún abogado presente una sentencia que no se está adecuando a su petición. Entonces, ahí ponemos la excepción. Observamos. Eso es lo que han alegado. Lo que han mencionado. Eso es el alegado. Lo que se ha dicho. Lo que se ha querido decir. Entonces, sí. En cambio, la excepción de forma es muy diferente, en la cual se da precisamente
donde busca defectos al modo de ejercer ese derecho sustantivo. Esta forma o estas excepciones de forma no están muy graves. No, se puede subsanar rapidito. ¿Ya? Se puede aclarar rápido. En cambio, el de fondo, no. Se tiene que repetir, se tiene que remover, se tiene que arreglar. ¿Entienden? Que es muy difícil, ni muy fácil. Entonces, más que todo el de forma, se puede esclarecer, se puede aclarar, no hay ningún problema. Otra excepción, las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias extinguen el derecho del actor o destruye la acción principal. En este aspecto son precisamente, más que todo, el pago y la cosa juzgada. Al hablar de esta excepción perentorias, en primer lugar, presentan incidentes y excepciones en cualquier momento y sin fundamento. Pero el juez, en la contraparte, observa y le menciona que esta excepción que ha planteado solamente se da por dilatar el proceso. El juez puede determinar y el abogado pide una multa para la cual el abogado que ha sido multado, y la norma es clara, cuando uno presenta excepción por dilatar el proceso, será multado con un sueldo del juez, es decir, con 12,000 a 13,000 bolivianos. ¿Pero quién va a pagar? No el abogado. Ojo, no el abogado. El cliente. Pero si le estoy pagando apenas al abogado 2,000, 3,000 bolivianos, 4,000, ¿pero de dónde voy a pagar yo 12,000 bolivianos, 13,000 bolivianos, 14,000 bolivianos? Y si el abogado dice, yo no voy a pagarme, si quiere que me lo pague mi cliente. Entonces, no pagan. Pues entonces sigue el abogado patrocinando. Entonces aquí se pide esta excepción perentoria, determinando que el juez ha dispuesto la multa. Por tanto, no está demostrando su pago, esa multa, porque es una cosa juzgada, es una determinación del juez. Por tanto, pongo la excepción perentoria, uno al pago y a la cosa juzgada, o si no, el alejamiento del profesional, buscando y determinando que el juez determine un abogado de oficio. Entonces, es una excepción. Ha habido una observación. ¿Se ubican? A eso se llama la excepción perentoria. Excepciones dilatorias y previstas. Lo que hemos hablado hace rato. Las excepciones dilatorias no tienen por objeto destruir la acción del actor, solo retardar la entrada en juicio. Por tanto, no se puede plantear por plantear. No, hay que saberla plantear y en qué momento una excepción. Si nosotros no queremos o planteamos por plantear, ya, y sin ningún fundamento, eso es excepción dilatoria, ¿no? Trabar el proceso, pero sin fundamento. Hacer perder el tiempo, ahí está, con términos más claros, perder el tiempo, ¿no? Planteamos por plantear, y eso no se puede así. Pues también se ganan las excepciones perentorias, pagos.
¿De acuerdo? Entonces, no es pues plantear, hay que plantear, pero siempre fundamentando. Y el Código de Procedimiento Civil boliviano ya determina que no se suspende el plazo de conste, no se puede, decir el plazo de contestación. Y para ello está prevista en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, donde la oposición de excepción previa no se suspenderá el plazo para contestar la demanda, excepto en los casos del inciso 7 al 11 del artículo 336 del Código de Procedimiento Civil. Así también son el artículo 336, numeral 1 al 6, menciona claramente la incompetencia, la demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento o el cumplimiento de las condiciones. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos también las excepciones mixtas. Las excepciones mixtas tienen naturaleza de una excepción dilatoria, pero su efecto es de una excepción perentoria. Estas excepciones mixtas paralizan el proceso en forma definitiva. Son la caducidad, la transacción, la conciliación. Entonces van a conciliar. La prescripción, la cosa juzgada, para algunos, sí, evidentemente. El artículo 336 del Código de Procedimiento Civil tiene 6 excepciones dilatorias en los numerales 1 al 6 y 3 excepciones mixtas en los numerales ya 7 a 9. Y el 2, que es una excepción perentorias, inciso 10 y 11. El resto de las excepciones perentorias están dentro de nuestro ordenamiento jurídico civil. En el Código de Procedimiento Penal, lo que hemos hablado es exacto, claramente está, la excepción dilatoria tiene el nombre de cuestiones prejudiciales. Artículo 315, numeral 3. Y la excepción perentoria son nombradas como cuestiones previas. Cuestiones previas. La excepción perentorias reales. Las excepciones perentorias reales pueden ser intentadas sobre objetos de contenido económico y que pueden ser perseguidas en cualquier momento y frente a cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta este acápite de distinguidos universitarios? Pregunten, por favor. Doctor, Dímelo. ¿en qué casos se puede dar la excepción mixta? La excepción mixta, por ejemplo, se puede determinar cuando una persona, ponle que digamos ya ha realizado un acuerdo de transacción o ha presentado desistimiento. Se puede, por ejemplo. Y eso más que todo se da en materia penal. En materia penal, cuando estamos en un juicio ya de oral o estamos en etapa preparatoria,
Digamos, nos imaginamos que estamos en la etapa ya del juicio oral por delito de lesiones gravísimas. Lesiones gravísimas. Y lo único que podemos hablar con la contraparte, especialmente el acusado, tiene que arrogarse vulgarmente, ¿no? Decirle, ya no me hagas proceso, podemos llegar a un acuerdo. Voy a reparar el daño ocasionado. Ya, perfecto, también no hay ningún problema. Bueno, el daño ocasionado es al valor de $80,000, perdón, 80,000 bolivianos, 100,000 bolivianos. Ya, estoy de acuerdo, voy a pagártelo. Muy bien. Extrajudicial, realizan un acuerdo que le va a pagar, pero de aquí adelante ya no se va a hacer proceso civil ni tampoco proceso penal. Por tanto, se queda en acuerdo de forma voluntaria. Hacen el acuerdo y al mismo tiempo hace la víctima el desistimiento, acompañado con el acuerdo. Presentan al tribunal. Entonces, el acusado, una vez que se reinicie la audiencia, hace la excepción mixta. Decir, sí, señor presidente, y miembros de este tribunal, voy a presentar la excepción mixta en los siguientes fundamentos. Se ha llegado a una satisfacción de una sana crítica con la víctima, donde hemos realizado un acuerdo transaccional sobre los daños ocasionados a la víctima. Se ha pagado la cancelación efectiva de toda la reparación del daño. Y está estipulada en el acuerdo transaccional. Y también se ha presentado a la víctima el desestime, que no va a proseguir la persecución penal. Y también de la misma forma no se va a hacer ningún tipo de demanda en materia civil, en materia penal, persecución penal. Por tanto, señor juez, voy a solicitar la excepción mixta. Entonces ya está planteando. Y el juez va a pasar siempre ante el Ministerio Público, porque ya no va a ir a la audiencia a la víctima, porque se está retirando, ya no tiene que ver nada. Mátense entre usted y el fiscal, a mí ya no me meta nada. La única traba que va a poner es el fiscal, ¿ya? Y puede aceptar como no puede aceptar, ¿de acuerdo? Si no aceptara, ya, si no aceptara, se puede seguir llevando a cabo la audiencia, pero no va a tener muchas pruebas, porque la prueba fundamental es la víctima. Entonces, le va a trabar. Entonces, ahí se puede valorar ya una pena de 10 ni de 15 años, se puede valorar una pena de 3 años. Y la pena de 3 años no entra en la cárcel. ¿Se ubican? Esa es la figura. Porque ha habido separación. Y ha habido desistimiento. Entonces, lo ha afectado al Estado, pero ¿en qué le ha afectado al Estado? Gastos del fiscal, pero no es mucho. ¿Se ubican? Entonces, ahí se puede plantear. O en materia civil, cuando acuerdan entre los dos, se ponen de acuerdo, ya te voy a pagar, te debía tanto, ya aquí está, te estoy pagando. Entonces, reconoce, se puede plantear este tipo de excepciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya. Por favor, vamos a quedar en esto para el día miércoles, por favor. Distinguidos universitarios. Sí, doctor. Otra cosa, pedirle que si nos podría pasar el tema que estamos avanzando. Ya está todo. Todo ya está. Ya les he pasado tiempo. Todo ya tienen. Hasta el tema 14, 15 ya tienen todo. ¿Por qué no están dando? Delegado de curso. No tenemos, doctor. Tienen, pero ya les he pasado todo.
Hace tiempo se pasaron. Solo hasta el 5, doctor. Ya, les voy a pasar. Pero en digital se pasado. O solamente el otro delegado se la agarra. Otro delegado, doctor. Tenemos doctor hasta el 16. ¿Ves, Edith? ¿Tienes o no tienes? Sí, doctor. ¿Y por qué Sí. me están reclamando? Le envían al grupo. Envíen, por favor. Está bien, doctor. Ya, gracias, muy amable. Hasta luego. Ay, Nuevo, doctor. ya.